el tema de la medición, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos para medir teletrabajo? Em, ¿Cómo las encuestas tienen que acomodarse, la recolección de datos a esta medida de teletrabajo? O trabajar desde el hogar o lo que sea. Hay pocos datos, no hay mucha información sistematizada de lo que ocurre en Chile. La OIT tiene algunos estudios. Bueno, hay sutileza en cómo recoger esta información, qué se hace con jornadas laborales, etcétera. En principio, el trabajo puede tener ventajas, obviamente. Y como decía Oscar, las condiciones del teletrabajo hoy en día son muy distintas a las que serían post pandemia, sobre todo con niños y niñas asistiendo a los establecimientos educacionales. Yo quiero partir diciendo que en realidad en el mundo sindical todavía eso también se ha tratado muy poco. Y probablemente tiene que ver con las estadísticas que nos mostraba Esteban al inicio, que este es un fenómeno más o menos reciente y era más bien, hasta antes de la pandemia, un fenómeno asociado al trabajo independiente. Y el trabajo independiente en Chile no es un trabajo organizado, no hay sindicatos ahí prácticamente. Entonces los sindicatos estaban poco interesados tal vez o tenían poca urgencia dentro de los miles de temas que tratan de meterse además en esto. Pero sí estábamos dentro de un contexto de cambios acelerados en el mundo del trabajo, ¿no es cierto?, con todo este tema de la digitalización, la automatización, y esto era parte como de los peligros, digamos, o de las cosas nuevas que podían aparecer en el panorama. Desde el punto de vista conceptual, el teletrabajo, yo diría que naturalmente juega con dos factores que rompen un poco el esquema clásico de la relación laboral que uno conoce, ¿no? Tiempo y lugar. Tiempo, el lugar, obviamente el teletrabajo deslocaliza el lugar de trabajo y por lo tanto te saca de la empresa, de la instalación de la empresa, y tiempo, porque es mucho más indeble la diferencia entre lo privado y lo laboral. Probablemente la gran queja de los teletrabajadores es que eventualmente se trabaja más eventualmente en teletrabajo que de manera presencial. La ley tuvo un desfase de 3 meses. Mira lo que estoy diciendo. La principal virtud de la ley fue que no se aplicara de inmediato. Es decir, que se diera un plazo de 3 meses para poder implementarla. Si se hubiese aplicado de inmediato, era absurdo aplicar de un día para otro, cuando del 18 de marzo al 20 de marzo un cuarto del país se tuvo que ir a esta modalidad de la noche a la mañana. Obviamente no es posible aplicar reglas permanentes a esta situación de pandemia. También vamos a recordar en este contexto de que no todos los países, cuando comenzó la pandemia, habían incorporado legislaciones que regularan el teletrabajo. Y eso no solamente pasó en países de América Latina, que tuvieron que crear normas de contingencia. Rusia, por ejemplo, en mayo recién estaba también comenzando a discutir alternativas de enmiendas para incluir el teletrabajo y protecciones laborales en sus códigos laborales.